Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Ahí está el nombre de nuestro módulo. Se llama Filosofía de la Educación. Ya me he presentado, soy Valeria Aguilar. Y este tema corresponde a las jornadas pedagógicas. Como ustedes ya saben, estas jornadas pedagógicas nos sirven para que podamos recordar y también actualizarnos con relación a las temáticas que ya se deberían haber avanzado, pero ustedes como están más que todo viniendo de un convenio, tienen que hacerlo más o menos, aprender rápido lo que les falta, en otras palabras. Bueno, estábamos hablando sobre el significado de las palabras, ¿no? Les estaba mencionando de que cada vez que hablemos de un tema nuevo, de cualquiera sea el tema nuevo, siempre tenemos que entender las palabras que componen este título, ¿no? En este caso, nuestra materia se llama, ¿no? Filosofía en la educación o de la educación. Por lo tanto, tenemos que entender esas dos palabras. ¿Qué significa filosofía? La palabra filosofía nos las han enseñado desde el colegio, ¿no? En el colegio siempre te dicen filosofía, proviene del latín, que significa filo, amor, sofía, sabiduría. Entonces, ¿qué significa filosofía? Amor a la sabiduría o amigo de la sabiduría. Por otro lado, la palabra educación también proviene de una palabra en latín, educatio, que significa crianza, o educo, entreno, y también se relaciona con las palabras llevo adelante, saco de afuera de, conduzco, guío, ¿no? Entonces, en esas palabras, entendiendo lo que es la filosofía de la educación, se podría decir que es una forma en la que nosotros vamos a orientar a nuestros estudiantes a que puedan encontrar la sabiduría que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Es decir, todos queremos saber, conocer cosas nuevas, entonces lo que tiene que hacer la educación es encaminar a los estudiantes a que encuentren esa sabiduría, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a manejar las palabras de lo que es filosofía y educación. Ahora, ¿para qué servirá la filosofía en lo que es la educación, no? En este caso, la filosofía educativa se centra en dos aspectos fundamentales, dice, la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. ¿Para qué sirve la educación? También se cuestiona la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones, así como el fundamento, el contenido de una cultura, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace rato, que en la educación lo que se quiere hacer es guiar justamente a las personas, no solamente a que adquieran conocimientos teóricos, ¿no? También adquieran nuevos valores, que puedan entender su contexto, que puedan entender su cultura, que sepan relacionarse con los demás, lo que es el bien y el mal, la conciencia, todos esos aspectos maneja la filosofía educativa. En realidad, la filosofía es una ciencia muy, muy antigua, ¿no? Que hace muchos años atrás las personas sabias, se decía que eran los filósofos, ¿por qué? Porque gracias a su sabiduría que ellos tenían, transmitía sus conocimientos a otras personas, a los más jóvenes, ¿no? Entonces se sabía que, que estas personas que eran muy mayores transmitían a los jóvenes sus conocimientos y los jóvenes trataban de aprender lo más que se pueda, incluso los perseguían, ¿no? A estos pensadores con tal de aprender más cosas de ellos, ¿no? Entonces, es el inicio de las escuelas, esta forma, ¿no? De transmisión del conocimiento. Ya a medida que pasan los años, la forma de educar cambia, la forma de educar ya se convierte en lo que conocemos ahora, ¿no? Estructuras, aulas, profesores, estudiantes, inscripciones, todos esos aspectos, ¿no? Pero primero ha iniciado de esta manera, de una transmisión oral nada más. ¿No? Entonces, en esa transmisión oral que se hace de lo que es una persona que supuestamente sabe más a una persona que supuestamente sabe menos, existen diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué le estás enseñando? ¿Para qué estás educando a esta persona, ¿no? Para que sea qué. Y entonces la filosofía en la educación nos llama a pensar precisamente en eso. ¿Para qué estoy enseñando a mis estudiantes? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? Cada quien, cada persona, dependiendo su corriente filosófica,
va a tener una idea distinta, ¿no? Lo que yo pienso con relación a mis estudiantes puede ser muy diferente de lo que va a pensar, por ejemplo, Reina con sus estudiantes, o lo que va a pensar Heidi con sus estudiantes. Cada persona es diferente, ¿no? Pero hay que tratar de comprender esto de este camino al que se quiere llevar a los estudiantes. Por eso la filosofía es importante. Y la filosofía es una ciencia que siempre ha intentado encontrar la verdad, ¿no? Y hasta la actualidad siguen existiendo personas que quieren saber la verdad, están hambrientos de la verdad. Y justamente vamos a tratar de descubrirlo por nosotros mismos en algunas actividades que vamos a tener, en los que también nos vamos a conocer un poquito mejor, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera actividad. Esta actividad se llama ¿Quién eres tú? ¿No? Se podría hacer de una manera bien tradicional y decirles, no, cada una active su micrófono y preséntese, ya. Pero nos tomaría toda la noche, estaríamos acabando a las 12, ya. Y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Solamente tenemos hasta las 10:30, entonces hay que procurar eh, acelerar un poquito las actividades. Y para eso vamos a utilizar, queridas chicas, queridos chicos, una aplicación, un programa que se llama Padlet, ¿ya? Este programa no tienen que descargar, no es necesario, simplemente van a entrar a un link que va a estar en el grupo y a ese link ustedes van a responder, ¿ya? ¿Qué van a responder? Su nombre, porque les va a aparecer una, aquí, miren, aquí al lado derecho aparece un más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Yo en mi celular o en mi computadora presiono ese más y me van a salir dos cosas, que me va a salir aquí asunto y aquí me va a decir escribe algo bonito o escribe algo fantástico. En asunto yo le voy a poner mi nombre, Valeria Aguilar Andrade. Esperen, están ingresando. Y en escribe algo fantástico yo le voy a poner 3 virtudes y 3 defectos. Por ejemplo, yo soy eh, extrovertida, alegre y responsable. ¿Ya? Y defectos. En mis defectos soy, por ejemplo, impulsiva, llorona y ¿qué más soy? Pues impulsiva, llorona, temerosa. Listo. Aquí voy a poner virtudes. Y te va a aparecer la opción de publicar, ¿no? Entonces publicas, fíjate, automáticamente va a aparecerme en la pantalla tu respuesta. A ver, muy bien, excelente, chicas. Sigamos llenando poco a poco. Eso es. Entonces, estamos hablando sobre personas, ¿no? Tenemos que entender que las ciencias de la educación, queridas chicas, queridos chicos, son ciencias sociales. Es decir, cuando nosotros vayamos a trabajar como licenciados en educación, vamos a trabajar con personas, ¿ya? Eso significa que es una ciencia social. Y si vamos a trabajar con personas, significa que tenemos que aprender a relacionarnos con la gente. Y no solamente eso, ¿no? Para poderte relacionar con otras personas es necesario que te conozcas a ti mismo, que te identifiques a ti mismo, cómo eres, para ver cómo vas a actuar con los demás. Esta actividad que hemos hecho ha sido algo así como un examen de conciencia, ¿no? A ver, todos ustedes han analizado, han pensado, a ver cómo soy, para qué soy buena, para qué soy mala, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, ¿no? Todo eso han pensado ustedes para poder responder estas preguntas y hacer esta primera actividad. Pero como les había mencionado al principio, muchos autores, muchas personas ya se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Yo recuerdo, chicas, que cuando estaba estudiando cuando estaba haciendo unos estudios sobre religión, nos preguntaban una y otra vez, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Y nosotros decíamos, por ejemplo, yo
soy Valeria. Y nos decían, no, no te hemos preguntado qué te llamas, quién eres. Soy una estudiante. No, no te he dicho qué haces, te pregunto quién eres, ¿no? Y decían, bueno, soy una mujer feliz, digamos. No, no te he dicho cómo estás, te he preguntado quién eres. Y así nos iban, nos molestaban tanto con esta palabra en estas clases que nos hacían realmente cuestionarnos. Si yo no tuviera las cosas que tengo, los recursos materiales, si no tuviese mi perfume, mi ropa, mi crema, mi peinado, ¿dejo de ser yo? Porque, por ejemplo, digo, soy estudiante y cuando deje de ser estudiante, ¿dejo de ser yo? Entonces, son preguntas que constantemente se hacen las personas, ¿no? Que andan preguntándose, ¿cuál es la esencia de la humanidad? ¿Qué es el hombre? ¿No? Entonces, nos preguntamos muchas veces, ¿qué será lo que nos hace diferente a otros seres? Porque sabemos que existen muchos tipos de seres, ¿no? Existen los seres vivos, los seres no vivos, existen los animales, las plantas, los fenómenos naturales, los objetos, ¿no? Y nosotros, ¿qué nos hace diferentes? ¿No? Mucha gente tiene distintos puntos de vista con relación a esto. Por ejemplo, algo que nos caracteriza a los humanos es el hecho de que nosotros tenemos pensamiento racional, decimos, ¿no? Somos los animales más inteligentes. Mucha gente piensa eso, ¿no? Y decimos, no, somos superiores a otros porque nosotros tenemos esa capacidad de pensar, pero otras personas te van a decir, no, no eres superior que nadie, ¿quién te ha dicho que eres superior? Los animales no hacen daño, tú haces daño, ¿no? Constantemente va a haber esas preguntas, ¿no? Entonces, para ustedes, chicos, ¿qué significará el ser humano, ¿no? ¿Qué será ser humano? ¿Qué será lo que nos hace diferente a otros seres? A ver, vamos a preguntarles a algunas personas antes de pasar a ver el video. Ana María Rosso. Ana María Rosso. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ana María. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué crees que es lo que nos hace diferentes a los humanos de otros seres? Eh, a ver, diferentes tal vez porque tenemos sentimientos, ¿Ya? logramos sentir de diferente manera en cuanto a los animalitos, por ejemplo, ¿no? Tenemos sentimientos diferentes, yo creo. Perfecto. Eso Gracias, es lo que Ana nos hace humanos. María. Muy bien, muy bien. Ese es el punto de vista de María. Dice que los sentimientos son lo que nos hace diferentes. ¿Qué dices tú, Jessica? Licenciada, buenas noches. Buenas. Bueno, yo comparo con otros seres vivos, no solo seres, sino específicamente seres vivos, y creo que lo que nos hace humanos es la conciencia, más que otras cosas. Claro, podemos razonar y hacer diferentes actividades, pero creo que es la conciencia lo que nos hace diferentes. Interesante. Un punto de vista distinto, ¿no? ¿Qué dice Santusa? Santusa Flores. Ay, no te hemos escuchado nada. Sí, sí, es que no podía activarlo. Ahora sí. Yo creo que dicen que lo que nos hace diferencia es que nosotros hablamos. Se ¿Se escucha escucha, Lice? entrecortado, Santos. Sí, que nosotros hablamos, decías, y se ha cortado. Oh, Santusa, creo que tienes problemas de Hola. señal. No se te escucha nadie. A ver si no los puedes escribir, por favor, en un mensajito aquí en el grupo, digo en el Meet, para que lo podamos leer. ¿Ya? A ver, otra persona que también quiera participar. ¿Qué nos hará diferentes a los humanos de otros seres? Algo interesante dijeron hace rato de la conciencia. ¿Qué dices tú, Betty? Lice, quizás
podemos hacer la diferencia con otros seres, sería, digamos, que a los perritos, los perros son el mejor el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, pásame esto, el perrito obviamente no me va a pasar, pero tiene los mismos sentimientos que nosotros. Ajá. ¿No? Quizás eso nos puede hacer diferente de la inteligencia también, ¿no? Que nosotros poseemos, los seres humanos. Ya. Eso Fíjense cómo estamos en este momento, ¿no? Hemos cambiado la posición. Por un lado nos decían los sentimientos y otra persona nos dice, no, los sentimientos pueden tener los animales, es también el tema de la inteligencia, dice aquí Betty. ¿Qué nos dices tú, Maricel? Buenas noches, Licen. Es Maribel, Licen. Estoy con mi correo. Ah, ya. Bueno, yo creo, ¿no? En mi punto de vista, de que el ser humano tiene lo que es una capacidad, una inteligencia diferente al resto. Y creo que eso es lo que nos diferencia a los demás. Podemos crear, podemos construir y a la misma vez también podemos destruir, ¿no? Y eso es lo que hoy en día se está viendo, ¿no? En cuanto a lo que es la inteligencia del ser humano es muy amplia, no podemos tener lo que son límites, ya sea buena o ya sea mala, estamos ahí, y eso es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Muy bien, gracias Maricel, aquí tenemos otro punto de vista. Podríamos pasarnos toda la noche hablando sobre esto, nunca terminaríamos, porque siempre vamos a encontrar nuevos conceptos, nuevas ideas, ¿ya? La última participación de Fabiola Aguilera, por favor, ¿qué dices tú? Listen, voy a reproducir lo que me mandó mi compañera Santuza, que ella quiere participar. Claro, claro que sí. Ya. Listen, yo creo que la diferencia que nos hace de otros seres es que nosotros podemos hablar, podemos comunicarnos, porque los sentimientos, los animales los sienten, no hay apego. Entonces creo yo que sería eso. Muy bien. Hablar es algo un poquito superior, ¿no? El tema de que podemos comunicarnos. Perfecto. Gracias, Santuza. Vamos a escuchar la percepción de algunos filósofos, ¿ya? Les voy a mostrar un video. El raciocinio es lo que nos caracteriza, dice Carlos Miguel. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Así que ahora sí, pasaremos a ver este video. Es un video no muy largo en el que vamos a escuchar el concepto por parte de un sociólogo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice él? ¿Qué es la esencia del hombre? A partir de lo que dicen diversos autores, ¿ya? Escucharemos, por favor, este videito. Ay, un ratito. Necesito que se escuche bien. Y muchos se cuelga porque siguen ingresando. Son muchísimos. Pero bueno. Una de las grandes preguntas que el hombre se ha formulado a través de la historia es lo concerniente a cuál es la esencia del hombre, cuál es la naturaleza del hombre, o cuál es aquello que al hombre lo hace diferente de los demás seres. Y a este interrogante se ha respondido desde tiempos muy remotos. En la antigüedad, los llamados hedonistas decían de que la esencia del hombre es el hedoné, que significa el placer. Es decir, que en cada acción que el hombre realiza, está buscando siempre alcanzar el placer, ¿no? Cuando el hombre se alimenta, cuando el hombre se viste, cuando el hombre realiza una actividad de cualquiera que ésta sea, está buscando sentir pues esa satisfacción, ese placer personal en el acto que él realiza. Luego surgieron otros pensadores que dijeron que habría que esto llevarlo a una definición del placer positivo, es decir, porque no todo placer puede significar, claro, la satisfacción del hombre, pero puede ocasionar daño en sus semejantes. Entonces, cuando hablamos del placer positivo, se evitaría ese tipo de circunstancia, ¿no? Pero bueno, limitaban en todo caso su explicación a decir que lo placentero es lo característico del hombre en la acción que éste realiza en la vida diaria, ¿no? En la Edad Media surge otro pensador que Santo Tomás de Aquino, bajo una filosofía eclesiástica, quien llega a afirmar de que la esencia del hombre es la fe. Es decir, que si el hombre no tiene fe en algo, está perdiendo su esencia, está perdiendo justamente lo que es característico del ser humano. Santo Tomás de Aquino, como todo filósofo eclesiástico,
Lógicamente él colocaba la imagen de Dios por encima de todo, ¿no? Y la fe debería estar justamente dirigida a este ser supremo. Pero luego podríamos nosotros decir que si el hombre no cree en algo, si no tiene fe en algo o en alguien, no podría dirigir su existencia. Por lo tanto, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, podríamos decir que la fe es fundamental en la vida del ser humano. Luego surge otro más como Karl Marx, quien afirmaba de que la esencia del hombre es la necesidad. Es decir, que en la medida que el hombre tiene una serie de necesidades, la forma como el hombre va construyendo las diversas maneras de satisfacer esas necesidades que presenta en la vida social, lo van construyendo al mismo hombre. Es decir, la necesidad misma transforma al ser humano. Por lo tanto, la capacidad del hombre, que lo hace diferente a los demás seres, está en la forma transformadora del ser humano a través de la satisfacción de sus necesidades. Emmanuel Kant, otro gran pensador, él afirmaba de que la esencia del hombre está en la razón. Lo que nos diferencia a nosotros de los demás seres es que somos seres racionales. La racionalidad significa para Kant el que el hombre tiene la capacidad de poder comparar los costos y beneficios de cada acción. Es decir, el hombre siempre tiende a medir aquello que le puede beneficiar y aquello que no es beneficioso en la acción que éste realiza, ¿no? Y por eso lo vuelve un ser eminentemente racional, cosa que no lo tienen los demás seres, decía Kant, ¿no? Sin embargo, el mismo Kant, el filósofo de la racionalidad, dejó dos frases para la historia en la parte final de su existencia, ¿no? En un momento dado llegó a decir: me vi obligado a limitar la esfera de la razón para dar paso a la fe. Es decir, se dio cuenta de que no solo la razón movía al hombre, que también en muchas circunstancias la fe es fundamental para que éste pueda direccionar su existencia, ¿no? Y más adelante dejó otra frase más, el popular Emmanuel Kant, ¿no? Dijo: me vi obligado a limitar la esfera de la razón para dar paso a los sentimientos. Es decir, también se dio cuenta que en muchas acciones humanas los sentimientos están de por medio. Dejamos de lado razón, dejamos de lado fe, para soltar los sentimientos como un impulso en nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, se dio cuenta de que ya no solamente era razón, no solamente fe, sino también los sentimientos los que impulsan al ser humano. Sartre también aporta en este sentido. Y Sartre llegó a decir de que la esencia del hombre es la libertad. Si al hombre le quita su libertad, dejó de ser un verdadero ser humano. No se puede concebir un sistema social, político, si es que nosotros no concebimos al ser humano como un ser eminentemente libre. No puede haber un ser humano sin libertad. Él agrega el concepto de la nada, y la nada significa la acción de poder luchar contra todo tipo de autoridad. Y por lo tanto él decía de que justamente los grandes procesos de cambio en la sociedad tienen que ver con una sumatoria de las voluntades individuales para alcanzar la libertad. La libertad es la esencia del hombre, decía Sartre, ¿no? Friedrich Nietzsche, otro pensador alemán, por el contrario decía de que la esencia del hombre, lo que caracteriza al hombre en la vida, es la voluntad del poder. El hombre como ser social, en cada espacio que ocupa, siempre está deseando, luchando, buscando alcanzar el poder. En el campo político es una lucha permanente por lograr el poder, pero también en el campo profesional, social, en el campo social, por ejemplo, el reconocimiento profesional que uno tiene, la valoración que a uno le dan como ser humano, como persona, en fin, el poder se manifiesta en cada acción del ser humano. Y cuando el hombre lucha por el poder, justamente pone de manifiesto sus propias capacidades para luchar por ello. Y por eso es que Nietzsche decía de que hay que construir al superhombre, al hombre que es capaz por alcanzar sus sueños, sus metas, sus objetivos, el poder al desarrollar sus propias capacidades. Hay muchas maneras de explicar cuál es la esencia del hombre, como ustedes lo pueden ver en estas breves palabras, ¿no? ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo que caracteriza al hombre y lo hace diferente de los demás seres? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Puede ser la fe, puede ser la razón, la necesidad, el poder, la libertad, ¿no? En fin, los sentimientos. En fin, hay muchas maneras de poder explicar y entender lo que es característico del ser humano y que nos marca la diferencia con los demás seres. Personalmente yo creo de que la felicidad
es la esencia de la existencia del ser humano. Una vida sin felicidad no podría ser vivida. Una existencia sin felicidad no tendría sentido de ser. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Existe la felicidad absoluta o solo existe una felicidad relativa? Es decir, una felicidad que solo se puede alcanzar a través de momentos de la propia existencia. Esa es otra reflexión que lo veremos en otro momento. Ya. Bueno, entonces hemos visto diferentes conceptos, ¿no? De diferentes autores, diferentes filósofos que tratan de explicar este concepto de lo que es la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? Y como les decía, podríamos pasarnos toda la noche tratando de entender esto, pero nunca vamos a encontrar una verdad absoluta, ¿no? Porque cada persona piensa diferente. Algo interesante que se mencionaba en este video, por ejemplo, es algo que lo relaciona con la fe, ¿no? La esencia y la fe, el creer en algo. Hay muchas personas que dicen, ¿no? Que la esencia es formar parte de cierto grupo, de tener ciertas creencias, ¿no? Mientras que otras personas dicen, yo no creo en nada, que lo más importante es la ciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo están también poniendo su mentalidad, su fe en otra cosa, aunque no sea precisamente una religión. Entonces, son diferentes conceptos que tal vez nunca vamos a terminar de comprender a todas las personas y sus aportes, ¿no? Pero lo que sí podemos tratar de hacer es comprender a algunas de estas personas que han intentado resolver este gran enigma de lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Una de esas personas, chicos, es el autor que vamos a ver a continuación. Y ahí está, ¿no? Karl Marx es un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual, político, comunista alemán de origen indio y revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Miren que, como les decía, cada persona puede tener diferentes opiniones con relación a sus pensamientos, pero de muy pocas personas es que se llega a tomar en cuenta su pensamiento como un movimiento de acción ante la sociedad, ¿no? Es decir, el hecho de decir, porque esta persona me dice que las cosas son así, tengo que cambiar. Es lo que hace un revolucionario, ¿no? Un revolucionario es una persona que a través de sus pensamientos, de lo que dice, hace que las personas cambien y quieran rebelarse ante ciertas situaciones, ¿no? En este caso, Karl Marx, a pesar de que él no es quien decía, ¿no? Alborótense, vayan en contra de esto, ¿no? Sino que él, a través de sus teorías nada más, hacía que las personas reaccionen ante ciertas situaciones, ¿no? Se den cuenta de qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer y tratan de seguir esta filosofía de Karl Marx, ¿no? Entonces, este señor nos va a enseñar algunas cosas interesantes que vamos a trabajar por la clase de hoy. Por ejemplo, la concepción del hombre. ¿Qué significa el hombre según este señor Marx, ¿no? Marx considera al hombre en dos acepciones, dice. Ser real, de carne y hueso, y resultado de la historia económica. ¿Qué significa? Por un lado, Marx nos habla del hecho de que existen cosas que sí son reales y hay cosas que no son reales, ¿no? Una de las cosas que sí son reales son los hombres. ¿Por qué? Porque somos seres de carne y hueso, personas que nos podemos tocar, ¿no? Entonces, sí existimos, en otras palabras. Y como nosotros sí existimos, somos capaces de cambiar muchas cosas por el simple hecho de existir, por un lado. Pero, por otro lado, también nos dice que el hombre es el resultado de la historia económica. ¿Qué significa eso? Como las personas estamos constantemente relacionándonos con otros, de por sí vamos a hacer como un lapso, vamos a ocupar un lapso de tiempo en la historia. Y en esta historia nos vamos a ver influenciados por diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, nuestra familia, cómo se mueve el gobierno, los gobernantes, la educación, nuestros amigos, nuestras amistades, nuestra pareja. Todas esas cosas van a hacer que nosotros lleguemos a ser lo que somos, ¿no? Por ejemplo, el otro día en un documental se mencionaba de que
alguna vez se han hecho preguntas como, por ejemplo, los psicópatas son personas que nacen con algo específico en su cabeza para ser psicópatas y matar personas, por ejemplo. Había esa pregunta, ¿no? Y se hace una investigación y se hace un análisis cerebral a diferentes tipos de personas de una familia, ¿ya? Una familia compuesta creo que por de 9 personas. Y se les dice, no, vamos a ver quién de ustedes tiene el gen del psicópata. Y resulta que una de las personas tenía todo para ser un psicópata. Sin embargo, nunca había cometido un crimen, nunca mató a nadie, nunca trató mal a nadie y se portaba súper bien el señor. Entonces dicen, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón si su cerebro tenía algo relacionado a lo que era la psicopatía? ¿Por qué razón este señor no es un asesino, no es un violador, no es un pederasta? ¿No? Entonces, resulta de que el señor había sido muy bien educado. O sea, su familia le enseñó muchos valores, le enseñó diferentes cosas, formas de actuar, el tema de la conciencia, a tal punto que el señor era una persona completamente correcta, ¿no? Y la conclusión que sacan en base a esta investigación, bueno, que era súper amplia, yo les estoy contando una partecita nada más, dicen de que en realidad las personas nos vamos a ir formando a lo largo de lo que avanza nuestra vida, ¿no? No se va a determinar desde el momento en el que naces. Por ejemplo, tú vas a ser una persona miedosa y que así sea, ¿no? Y vas a ser miedosa hasta el final de tus días, ¿no? Sino que las personas tenemos esta capacidad de cambiar las situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Marx en un inicio, ¿no? Que como somos seres reales y nosotros podemos amoldar las cosas como nosotros querramos, pero al mismo tiempo la sociedad, las cosas, nuestro contexto también nos va a moldear a nosotros y vamos a ser el resultado simplemente de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que Marx analiza el tema de lo que es el hombre, ¿no? Pero por otro lado, nos habla también de su realización. ¿Qué significa realización? Es decir, cómo el hombre logra un nivel, digamos, que desea, ¿no? ¿Cómo va a sentirse realizado? Y dice, según Marx, que el hombre se va a sentir realizado una vez que modifique la naturaleza para satisfacer sus propias necesidades. Dice, en un proceso dialéctico en el que la transformación es mutua. Es decir, el hombre de por sí va a querer cambiar las cosas para sentirse más cómodo, para satisfacer sus propias necesidades, pero esto, según Marx, no es algo malo. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza también necesita del hombre para poder cambiar, para poder mejorar, para poder evolucionar. Entonces, si existe esta relación, este proceso dialéctico entre lo que es el hombre y la naturaleza, se van a poder hacer grandes cambios, ¿no? Y va a poder seguir avanzando la humanidad y también la naturaleza, ¿no? Entonces, simplemente hace falta que las personas se den cuenta de lo que son, ¿no? Marx nos dice, por ejemplo, en esta imagen se puede reflejar, que la esencia del hombre no va a partir de cosas como, por ejemplo, el espíritu, la fe o las ideas que pueda tener. ¿Por qué? Porque según Marx, el hombre no es algo que la fe, las ideas y todas esas cosas no son algo que van a nacer de nosotros, sino que se nos va a inculcar de afuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, él dice, la esencia, la verdadera esencia del hombre no es ninguna de estas cosas, ¿no? Sino el tema de cómo se desarrolla en su historia, qué experiencias ha tenido, cuál es su lugar en el mundo, con qué personas se relaciona, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a dar la esencia a cada persona, según Marx. Entonces, por ejemplo, una persona que va a vivir en Estados Unidos, yo qué sé, en Hollywood, se ha vuelto actor, etcétera, esa persona, su esencia va a ser eso, ¿no? Lo que ha vivido. Mientras que una persona que nunca ha salido de su país, que esté encerrada en su casa, no sale a estudiar, no hace nada, no se relaciona con nadie, esa va a ser su propia esencia. Entonces, el hecho de decir que la esencia de un hombre es algo específico es algo errado. ¿Por qué? Porque la esencia de cada persona puede cambiar dependiendo de lo que le pasa, ¿no? En su vida, cómo desarrolla su historia.
esa es la respuesta, según Marx, a esta pregunta, ¿no? Y él nos dice, nos habla sobre que el hombre no es abstracto, dice, como es algo real, representa la libertad, la capacidad de actuar, el motor de cuando las relaciones sociales entran en crisis. Es decir, yo lo plasmé esto en un dibujo de un hombre, un superhombre, sobre el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx nos indica de que como somos seres reales, tenemos esta capacidad de cambiar las cosas cuando no nos gustan, ¿no? Hay una famosa frase que dice, no eres un árbol, tú puedes moverte. Algo así es la frase. No, ¿qué significa? Que como ser humano tienes esa posibilidad de hacer cambios, no solamente con tus manos, ¿no? Incluso con tus palabras, con tus acciones, incluso con el pensamiento, los seres humanos somos capaces de cambiar una situación, dependiendo a lo que nos parezca, ¿no? Y muchas personas todavía no son conscientes de eso. Mucha gente te va a decir, por ejemplo, tienes que tener, ser positivo, pensar en cosas que quieres que te pasen para atraerle energía, te van a decir muchas personas, ¿no? Pero hay gente que te va a decir, no, yo siempre, a mí siempre me va mal, no, no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque creen en cosas que según ellos evitan que una persona pueda llegar a su potencial. Por ejemplo, hay gente que hace cosas malas y vive tranquila y está feliz, digamos. Pero hay otras personas que hacen cosas malas y se la pasan pensando, ¿no? Dios me va a castigar o el karma me va a llegar, algo me va a pasar, era que no haga, ¿no? Entonces, es dependiendo, dos tipos de personas distintas. Por un lado, tenemos una persona que tiene conciencia, pero por una creencia que tiene. Pero por otro lado, tenemos a una persona que no tiene conciencia y la verdad es que no le interesa y muchas veces estas personas llegan a terminar su vida sin que les pase nada malo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Será que realmente las cosas en las que creo no son reales? Sí son reales, entonces a partir de estos momentos en los que el ser humano va a empezar a preguntarse diferentes preguntas existenciales, es que van a hacer estas ideas filosóficas, ¿no? Y algo interesante que también se maneja dentro de esta frase es esto. El motor de cuando las relaciones sociales entran en crisis, dice. Bueno, todos los seres humanos, al ser seres sociales, chicos, vamos a sentirnos en algún momento amenazados, nos vamos a sentir ofendidos por algo y vamos a generar conflictos entre nosotros. Es algo totalmente natural. Al principio de la clase, por ejemplo, una de sus compañeras me preguntaba, licenciada, vamos a trabajar en grupos, decía, ¿no? Y generalmente a mí no me gusta mucho trabajar en grupos, y saben las chicas que han pasado conmigo clases, porque siempre se pelean. Más que todo las mujeres. Siempre peleamos, por todo y por nada, ¿no? No me ha incluido, no, no me quiere hablar, entonces ese tipo de conflictos son los que nosotros mismos generamos como seres humanos, pero al mismo tiempo, ¿quién tiene la posibilidad de hacer un cambio en estos conflictos y arreglar estas situaciones? Es el mismo ser humano, ¿no? Esto aplica tanto a pequeños problemas como lo que les estaba contando de los trabajos en grupo, como a grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, hace poco había, bueno, no era hace poco, debe ser hace unos 4 años, salió una noticia de un jovencito que había descubierto una manera fácil de dividir, multiplicar, algo así, eran números primos, y era un jovencito boliviano. Lo han entrevistado en diferentes países, había sido un genio matemático y era un boliviano, ¿no? ¿Y por qué les hago este énfasis en su nacionalidad? Lo que pasa es que mucha gente en Bolivia cree que por el hecho de ser boliviano no vamos a lograr nada, ¿no? ¿Por qué dice? No es que los bolivianos nunca tenemos apoyo, no es que nuestra educación es pésima, no es que el presidente, no es que mi perro, y así, ¿no? Cualquier cosa, o sea, cualquier excusa sirve para decir no lo voy a lograr. O sea, encontramos muchísimas excusas para decir no, no lo voy a lograr.
¿no? Mientras que hay personas que no se dejan aplastar por este tipo de comentarios de que por el hecho de ser boliviano no vas a poder, sino todo lo contrario, ¿no? No les interesa ese punto y siguen trabajando, siguen haciendo lo que deben hacer y pasa como este jovencito que se convierte en un genio matemático reconocido a nivel internacional. Este comportamiento de reconocimiento de tus habilidades y capacidades para cambiar el mundo que te rodea, lo tienen algunas personas, pero no todas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez vas a ver deportistas, artistas que sobresalen, ¿no? Que sobresalen porque tienen una mentalidad abierta en la que saben que pueden lograr lo que sea que ellos se propongan, ¿no? Pero hay otras personas que teniendo todo el conocimiento, teniendo todas las habilidades, no hacen algo con eso porque no creen en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Marx? Es que hay que aprender a creer en nosotros mismos para comprender nuestro poder. El día que nosotros entendamos cuál es nuestro poder, recién vamos a poder avanzar. Además que también tiene otras ideas interesantes. Por ejemplo, dice, el hombre es un ser perfectible, se perfecciona a sí mismo desde dentro, desde su libertad. Alcanzar la plenitud plena es la felicidad y esto depende de su libertad. ¿Qué significan estas palabras que parecen más una rima? Se refiere a que según esta persona, un ser humano va a ser capaz de alcanzar su potencial máximo, se va a sentir realizado cuando sea feliz y sea libre, ¿no? Entonces, relaciona los dos términos de la libertad con la felicidad. Una persona que se siente atada, una persona que se siente acorralada, enjaulada, no va a ser feliz. Y una persona que no es feliz no va a ser plena, ¿no? Entonces, es una bonita relación que hay entre tres conceptos tan distintos como es la felicidad, la plenitud y la libertad, ¿no? Entonces, tres conceptos que nos van a ayudar a entender cómo ser felices. Todos en un momento de nuestra vida hemos pensado en que queremos ser felices, ¿no? Y algunas veces nos damos cuenta qué me está haciendo infeliz, por qué no soy feliz, por esto, por esto, por esto. ¿No? Pero hay mucha gente que le da miedo pensar en esto y se quedan en una situación incómoda que no les agrada, ¿no? El caso, por ejemplo, de una mujer que esté casada con una persona que no ama o una persona que no le conviene, que le trata mal, digamos. Algunas personas van a reaccionar y van a decir, a ver, un ratito, yo puedo separarme, puedo hacer mi vida sola, soy capaz, no necesito de nadie y lo voy a lograr. Si hago esto, me separo, me divorcio y simplemente cumplo con tratar de encontrar mi felicidad a través de mi libertad. Sin embargo, otras personas van a tener la dificultad de poder salir de esta jaula, ¿no? Miedo, inseguridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases, no? No, pero si me separo, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a comer? ¿Con quién voy a vivir? No, este tipo de preguntas son aquellas que no te dejan ser libre, ¿no? No te dejan salir. Y no me refiero solamente a relaciones de pareja, sino a diferentes situaciones que te van a enjaular. Hace tiempo, yo cuando tenía que defender mi tesis de maestría, tenía una dificultad, ¿no? No me gustan los números, no me gusta la matemática y mi tesis necesitaba urgentemente números, ¿no? Utilizar números. Tanto era mi frustración de no poder trabajar con los números que he abandonado mi tesis creo que un año. ¿Y por qué razón? Por miedo, chicos, ¿no? Porque yo sentía que no podía, no voy a poder, no voy a poder, así que mejor aborto misión, más o menos. Hasta que un día me ha dicho uno de mis docentes, puedes, dale, hazlo, inténtalo. Y gracias a Dios así he encontrado personas que me han ayudado, ¿no? Que me han enseñado todos estos aspectos para poder darme cuenta que yo sí podía. Y una vez que lo puedo hacer, vamos a encontrar la siguiente meta, ¿no? Ahora, ¿qué quiero hacer para ser feliz?
Y recordamos un poquito lo que nos decían al principio. Ay, no me estoy adelantando. Aquí. Dice, la realización del hombre se realiza modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Es decir, que constantemente nosotros vamos a estar pensando en cómo puedo estar bien, cómo puedo sentirme feliz. Constantemente vas a estar pensando en eso, ¿no? Solamente cuando logres alcanzar esa felicidad te vas a sentir pleno y vas a decir, ahora sí me puedo morir tranquilo, ¿no? Pero generalmente las personas estamos pensando en muchas cosas y no nos deja avanzar. Entonces, ese es algo bonito, un pensamiento interesante que tiene Marx y nos menciona, ¿no?, esta pregunta. ¿El hombre es un ser libre? A ver, quisiera escucharlas a ustedes también, chicas, antes de ver el video, que es súper interesante. Me gustaría escucharlos. ¿Ustedes creen que los hombres somos libres? A ver, ¿qué dice Wendy Márquez? Perdón, yo creo que sí es libre de escoger, es libre de decidir, pero también es libre de meterse, de incorporarse, meterse, no sé, o enclaustrarse en una sola situación y también poder ser esclavo. O sea, de él depende si es libre, esclavo, por cuánto tiempo y en qué magnitud. Muy bien. Gracias, Wendy. Entonces, según tú, Wendy, por un lado somos libres, pero muchas personas deciden ser esclavos, ¿no? A ver, Sí. otra personita, ¿quién quiere participar? Vamos a asignar aquí. Jessica. ¿Qué dices tú, Jessica? ¿Los hombres seremos libres? Bueno, depende del contexto. Yo pienso que sí, licenciada. En su gran mayoría. Somos libres de tomar decisiones, pero también tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de las acciones que tomamos desde nuestra libertad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, una persona más y vamos a pasar al video. Abigail Martínez. A ver, está levantando. Ahí está. Adelante, por favor. No sé qué era la pregunta. ¿El hombre La señal es se me libre? está yendo. ¿Tú crees que los hombres son libres? Las personas. Si nos referimos ya tanto como el hombre y la mujer, yo creo que sí son libres en todo aspecto, ya sea pensamiento o libertad y demás cosas, pensamiento y muchas cosas más. Siempre el hombre es libre mientras tenga la decisión de tomarlas él también. Ya, muchas gracias. Gracias, Abigail. Bueno, el hombre es libre, ¿no? Según Marx, nos dice de que las personas por mucho tiempo no han sido libres. Estamos hablando de épocas en las que la esclavitud era algo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, si viajamos en el tiempo, cuando llegaron los españoles, colonizaron el, el continente americano, ¿qué es lo que ha pasado, no? Llegan a imponer sus propias ideas, su religión, crean las iglesias y todo, ¿no? Las personas del lugar no creían en esas cosas, tenían otro tipo de creencias. Sin embargo, por miedo, por castigos, por diferentes razones, hacen que las personas crean en esto y se metan en esta situación de ser un ser humano moldeable, ¿no? Y esto va avanzando a medida que pasan los años, ¿no? Por ejemplo, las escuelas se crean para poder moldear a las personas. ¿Con qué objetivo? Con que respondan a lo que espera el gobierno de estas personas, ¿no? Entonces, si el gobierno los quiere esclavos, los puede tener esclavos.
Y muchos de ustedes dicen, no, pero sí somos libres, dicen, somos libres de tomar cualquier decisión, ¿no? Pero cuando te pones en una situación un poquito más complicada, te vas a ver muchas veces de manos atadas. Por ejemplo, alguna vez no sé si les ha pasado que han sufrido abuso por parte de alguna autoridad, en diferentes sentidos, ¿no? Por ejemplo, una autoridad quiere quitarme un puesto de trabajo porque su sobrino quiere entrar en vez de mí, ¿no? Y yo digo, yo soy libre, tengo derechos y puedo ejercer mis derechos para tener mi trabajo. Pero ¿qué pasa? Te votan y le ponen a su sobrino, ¿no? Entonces, en esos momentos de frustración es que te das cuenta que muchas veces no somos libres, a pesar de que quisiéramos y tenemos en la mentalidad, sí soy libre, puedo hacer lo que quiero, algunas cosas te atan, ¿no? Las influencias, el gobierno, las autoridades, tus propios papás, la sociedad. Hace poco, por ejemplo, conversaba con uno de mis primos y me decía, no quiero ver a los familiares porque mucho me critican. ¿Y qué te dice? Que hasta cuándo no me voy a casar, que por qué estoy con esa mujer, que por qué soy así, que por qué no tengo mejor trabajo. Me molestan, me dice. Y yo le digo, pues sí, a todos nos molestan. A mí también me dice, ¿hasta cuándo tus hijos? Que cómo es posible que no estés con esta persona. O sea, siempre, siempre, siempre las personas te van a molestar. Y a pesar que a veces decimos, ¿no? Ay, ¿qué me importa? Yo sigo mi vida. En algún momento nos afecta lo que dicen las personas y terminamos haciendo lo que ellos quieren. ¿Quién, por ejemplo, hay algunas personas que hemos visto situaciones de nuestras familiares o nuestra situación propia en la que llegamos a casarnos por obligación de nuestros papás? Digamos, te has embarazado, ahora te casas, ¿no? Entonces, son situaciones que nos hacen dar cuenta que realmente no somos libres del todo. Por un lado, sí, somos libres de tomar decisiones, pero por otro lado, nos va a costar ser libres por todas las presiones que nos pone la sociedad, las presiones de nuestro trabajo, las presiones de nuestros hijos, las presiones de nuestra familia. Por ese motivo está la fotito del hombrecillo, ¿no? Fíjense, el hombre recibiendo unas cartas, tomando su desayuno, trabajando, corriendo a su trabajo, pendiente del tiempo, con tareas que necesita resolver, con diferentes ideas, hablando por teléfono. Realmente, esta persona no se ve libre, ¿no? Se ve atada, pero atada por diferentes situaciones de su contexto. Entonces, al igual que lo que había dicho hace rato, ¿no? Con relación a esta teoría de Marx, ay caramba, que nos decía de que el ser humano no es cuestión de creencias ni de ideas, sino que es la esencia ocurre a partir de su relación con los demás. De la misma manera, el hombre puede llegar a ser esclavo a partir de las cosas que le rodean, ¿no? Ahora vamos a ver un video que quiero que nos ayude a reflexionar, ¿no? Es uno de mis videos favoritos, es un dibujito, y quiero que veamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, reflexionemos con relación a lo que es la sociedad, los poderes y todas esas cosas. Quiero que analicen y vean con otros ojos este dibujo que estoy segura que todos lo han visto, ¿ya? ¿Por qué? Cuando miramos una caricatura de niños, a veces nos reímos, ¡ay, qué bonito, qué chistoso!, ¿no? Pero cuando eres adulto y lo vuelves a ver, te das cuenta el mensaje que estaba transmitiendo y ahorita vamos a analizar este video, ¿ya? Quiero que vean a profundidad. Ten atención, por favor. Más abajo. Eso. Hola, Hop. Lárgate. Está bien, no te diré mi idea. Adiós. Oye, te la diré de todos modos. Pero has pensado, porque es lo que hago como vicepresidente. Y tengo una idea, y es mía. ¿Por qué volver a la isla de esos insectos? Mira, ni siquiera te gusta el verano. Ya sé, yo creí que era una mala idea también. De hecho, ni siquiera fue mi idea. Mi idea se vuelve loco. No entiendo su forma de hablar, me confunden.
Chicos, ordenen otra ronda. Vamos a quedarnos en este lugar. ¿Qué me sucede volver a esa tonta isla? Acabamos de llegar aquí y tenemos suficiente comida para sobrevivir el invierno, ¿cierto? ¿Por qué volver? Pero creo que alguien osó retarme, ¿verdad? Sí, pero olvídate de eso. Sí, solo fue una de ellas. Sí, así es. Solo una de ellas. Sí, jefe, son poca cosa. Poca cosa. Sí, imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¿Te dolió? No. Bueno, a ver a ti. ¿Eso duele? ¿Qué tal? Si una hormiga se rebela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Habla igual que un motivador profesional, ¿no crees? ¡A la carga! Bueno, ahora sí, analizaremos el video. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Cuál es su análisis con relación al video que hemos visto sobre los saltamontes y las hormigas? Buenas noches, licenciada, compañeras, buenas noches, compañero. Buenas noches. Lice, yo pienso que respecto a los saltamontes, ¿no? Tienen miedo porque ellos saben que cuando, como ese típico refrán que hay, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces ellos tienen miedo, ¿no? Ellos actúan por miedo. O sea, saben que el miedo controla tanto a los animales como a las personas. Entonces es por ello que ellos se concentran en engendrar miedo, en querer dominar también a los que están cerca de ellos y en sí a todos, digamos, para ejercer lo que es poder, autoridad, demostrar que ellos son mucho más superiores que ellos. Sin embargo, las hormigas no se dan cuenta por el mismo hecho que ellas igual sienten miedo. Entonces hacen lo que ellos les dicen. Pero si ellas se rebelan, o sea, eso va a ser grande porque son un grupo grande. Vuelvo a repetir, la unión hace la fuerza. De mi punto de vista, Licen, lo veo así, ¿no? Muy bien, lo has visto desde los dos puntos de vista, no tanto de los saltamontes como de las hormigas. Existe lo que es el miedo para poder controlar a las personas. A ver, otro mensaje que hayan entendido con relación a este video. ¿Quién quiere participar? Maricel, adelante. Maribel dicen. Ay, perdón, de nuevo, Maribel. Dicen, bueno, yo lo que a mí me ha llamado más la atención fue el poder que el que estaba encabezando, en este caso sería el que también tenía el control del saltamonte, ¿no? Él pensaba ya de diferente forma. Él quería lo que es poder, esclavizar, ¿no? Él quería que todos le tengan miedo, digamos. Algo así le sentí en mi punto de vista. Y por el otro lado, el saltamonte que viene a aconsejarle empieza a decir, no, que es mejor aquí nomás, así, ¿no? Una vida tranquila, una vida pacífica. Se limitó, digamos, no estaba, el jefe de los saltamontes no estaban ahí, ¿no? No compartía su opinión. Entonces es ahí donde en parte le dice ya, ¿no? Pero también en parte muestra lo que es un ejemplo, ¿no?
claramente se dice, no, eso, y esto pasó lo que es en la vida real, ¿no? En nuestros antepasados y todo, ¿no? Lo que, en nuestra historia, ¿no? De que si uno, el miedo, eso es lo que este saltamonte impartía, el miedo, el temor, ¿no? El poder, el dominio, el que mandaba y aquí no, y uno tiene que ir a que le tengan miedo, digamos, porque si la gente le tiene miedo, entonces todos se van a se van a poner en una posición sumisa y pues y van a empezar a controlar, ¿no? Porque eso es lo que pasaba anteriormente, ¿no? En nuestra historia, que había gente, ¿no? Incluso se ve en las películas, ¿no? En las acciones y todo eso, ¿no? De que quieren dominar, ¿no? Por el miedo, bueno, en este caso quieren dominar a la gente. Y eso es lo que creo que, en mi punto de vista, cuando uno piensa de esa forma, puede incluso una sola persona esclavizar. No, una sola persona, y como se le decía, es ahí a donde perdemos lo que es nuestra libertad, ¿no? Entonces, eso fue mi punto de vista, Liz. Exactamente. Muchas gracias, Maricel. Qué interesante, ¿no? Cómo se relaciona un dibujito con la vida real, ¿no? Es algo interesante. ¿Qué dices tú, Jessica? Bueno, licenciada, desde mi punto de vista, creo que aquí ha habido un abuso de poder. Aquí se ve como un depredador está haciendo uso de su poder contra alguien, entre comillas, débil. Pero, o sea, se ve aquí una jerarquía. Que las hormigas no se daban cuenta de que ellos también tenían el poder, pero no por ser más débiles, sino por el número de cantidad. Ellos mismos lo dijeron, no superan de 1 a 100. Es como si las hormigas hubieran estado dormidas. No han despertado en su realidad, de que ellas tenían la posibilidad de también ejercer también sus derechos como en la película lo han hecho. O sea, es como que una hormiga estaba despierta, pero las demás no. Entonces eso también se puede comparar con la realidad. Una persona puede ir más allá y sentirse, bueno, dar esa opinión o despertar, bueno, como lo dije este término, pero es como que las demás están dormidas y hasta que despierten es donde no se han dado cuenta de la capacidad que ellos han tenido de superarles a lo que son los saltamontes. Exacto, gracias, Jessica. Muy interesante lo que nos dices, ¿no? El tema de los dormidos y los despiertos. Incluso hay teorías que vamos a hablar también en clases, la subsiguiente clase, sobre las teorías de lo que son el control mental y esas cosas, porque se dice, ¿no? Que hay muchas personas que viven constantemente dormidas y no se dan cuenta lo que nos manejan otras personas, ¿no? Entonces, es algo interesante lo que cuentas. Y precisamente, Jessica, es el mensaje que se quiere dar en esta película, ¿no? Si nosotros analizamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta película, entre saltamontes y hormiguitas, ¿quiénes son los buenos? A ver, chicos. Entre saltamontes y hormiguitas, ¿quiénes serán los buenos? Las hormigas, dicen. Ya, en la película se ve que son las hormigas, ¿no? ¿Y los malos? Sí. Los saltamontes. Los saltamontes. Ya. Ahora, analizaremos en una situación real, ¿ya? No sé, no quiero escuchar discusiones, no quiero que se maten entre ustedes, pero vamos a hacer un análisis. Cuando ha habido este problema en el año 2019 del gobierno, el día de las elecciones, que se estaba transmitiendo por televisión las elecciones y ha ocurrido algo, la gente se ha molestado y han salido a las calles, ¿no? Y ha ocurrido lo que es la famosa guerra civil. Si nosotros lo ponemos de este lado, ¿quiénes son las hormiguitas y quiénes son los saltamontes? ¿Ya? No voy a permitir que respondan porque nunca va a terminar la discusión, pero es dependiendo del punto de vista, ¿ya? Es dependiendo del punto de vista. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? En este momento, ¿tú qué eres?
eres hormiguita, eres saltamonte, eres bueno, eres malo. Nos llama una reflexión muy fuerte esta película y me encanta verla porque es un mensaje completamente socialista. Ustedes saben que hay diferencia, ¿no? Entre lo que es el capitalismo y el socialismo, son cosas diferentes, ¿no? En el tema del capitalismo, el señor Marx no estaba de acuerdo con el capitalismo. Les voy a mostrar ahorita en las diapositivas, espérenme un minutito. Él nos decía de que las personas precisamente no son libres por el capitalismo. O sea, lo mismo que nos dice la película de los bichos contra los saltamontes, lo mismo nos dice Marx, lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque indica que el capitalismo se basa en los pilares que son propiedad privada, interés propio, competencia, libertad de elección, intervención limitada del Estado, pero él analiza todos estos puntos que caracterizan el capitalismo como una situación de esclavitud ante otras personas, el creerte superior que otras personas, como las langostas y las hormiguitas, ¿no? Entonces, si hablamos netamente de lo que es el concepto del capitalismo, simplemente vamos a entender que se trata de estos pilares, que son, primero, la propiedad privada. Cuando hablamos del capitalismo, se refiere a que una sociedad tiene, la gente tiene la posibilidad de tener sus propiedades propias, o sea, sus casas, sus empresas, todo propio, como ellos quieran. Esto permite que administren su propio dinero, ¿ya? Marx lo ve como algo malo porque el hecho de que una persona sea capaz de administrar su propio dinero, una persona sea capaz de poderse superar ante otras personas, va a generar lo que se ve en la imagen, ¿no? Una persona que va a tener empleados que va a esclavizar a los demás, ¿ya? Por otro lado, nos habla del interés propio, ¿no? Es decir, estas personas que quieren superarse, que quieren generar sus propios ingresos, solo piensan en sí mismos y no piensan en las otras personas. Como dicen todos, la frase del capitalismo es que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, algo así. Entonces, también nos habla de una competencia, ¿no? No una competencia como lo que sabemos ahora, el aprendizaje por competencias, sino una competencia entre querer ser superior a otro, ¿no? Además, la libertad de elección con respecto al consumo, es decir, que nadie te puede obligar a que consumas algo específico, sino que tú tienes la posibilidad de consumir lo que tú quieras, si quieres del extranjero, si quieres invertir afuera, si es que quieres hacer algún convenio con otros países, nadie te va a decir nada, ¿no? Además, que hay una intervención limitada del Estado, es decir, que como se trata de una propiedad privada que uno tiene, el Estado no puede meterse a querer cambiar esta situación. Eso es el capitalismo, ¿no? El capitalismo se refiere a una situación en la que las personas pueden ser mejores si se lo proponen, ¿ya? Pero si lo vemos con los ojos del capitalismo, parece una excelente idea. Pero si tú lo ves con los ojos del socialismo, como es el caso de la película, lo estaríamos viendo al revés. Como por ejemplo, el capitalismo es, en otras palabras, en palabras chistositas, ¿ya? El capitalismo es querer volver a mucha gente como los saltamontes, esclavizadores de otras personas, ¿no? Entonces, esa película es interesante porque nos muestra este lado a nivel socialista, es decir, nos está generando, aunque seamos pequeñitos, lo hayamos visto de niños, nos genera ese pensamiento de que no, el pueblo tiene que rebelarse contra las autoridades. No puede ser que el rico se haga más rico cada día, ¿no? Ese pensamiento te genera precisamente, ¿no? Y Marx es lo que quería lograr. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace rato de la liberación, ¿no? Y la felicidad? A eso también se refería, al hecho de poder librarte de las cosas que te impone la sociedad. Por ejemplo, una religión. Sabemos que antes de la anterior constitución política del Estado nos decía de que Bolivia es un país y que su oficial religión es el catolicismo, pero hoy en día es un Estado laico, es decir, que ya tenemos la libertad de poder
elegir la religión que querramos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema del socialismo, libertad, libertad para que las personas supuestamente puedan, no se vean forzados, digamos, a hacer cosas, perdón, me estoy confundiendo, al revés, mejor dicho. En el tema del capitalismo, una persona tiene la libertad de poder generar sus propios ingresos, generar sus propias empresas, tener propiedades sin que el Estado se meta. Mucha gente lo ve eso como algo bueno, como algo que le da felicidad. En otras palabras, el ser saltamonte para muchas personas es un gran logro, ¿no? ¿Por qué? Porque te sientes superior a los demás, puedes hacer más cosas que las hormigas, ¿no? Y lo que decía su compañera era muy interesante, ¿no? El hecho de que estos saltamontes son más poquitos que las hormigas, pero saben que tienen poder, porque su pensamiento va mucho más allá, ¿no? Ellos sí son capaces de creer en sí mismos como para poder resaltar, digamos, esa habilidad de liderazgo ante las hormigas. Son inteligentes, ¿no? Pero hay una hormiguita que es despierta, en este caso. Solamente hace falta una persona que se rebele contra este sistema para que exista una revolución, ¿no? Mucha gente que le siga y puedan vencer a estas otras personas. Entonces, es una lucha constante. El capitalismo y el socialismo son frentes opuestos, ¿no? Que nosotros conocemos de memoria porque nuestro país se ha manejado así por muchos años, con capitalismo, con socialismo, vuelve al capitalismo, se habla del socialismo, es todo el tiempo esas dos cosas, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es buena, cuál es mala? Es dependiendo del pensamiento de cada persona. Y lo que decía Marx es que una persona cuando se sienta feliz se va a sentir libre y se va a sentir plena. Entonces, de la misma manera, ¿qué es lo que a ti te hace sentir feliz, te hace sentir libre y te hace sentir pleno? Yo les voy a decir mi caso, ¿no? No sé cómo serán ustedes, son ahorita 52 personas, son un montón, no podemos preguntarles a todas, pero lo que yo sí te puedo decir es el hecho de que lo que a mí me hace feliz es el hecho de dar mis clases, ser docente, trabajar, hacer mis notas, estar en mi casa, preparar mis temas, es lo que a mí me hace feliz. Yo me siento feliz atendiendo, ¿cómo les puedo decir? Y siguiendo esta jerarquía de que existe mi jefe, yo les respondo a mi jefe. Algún día yo voy a ser jefa y mis empleados me van a responder a mí. Yo soy feliz con ese pensamiento. Pero hay mucha gente que no piensa de esta manera. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un conocido que me dice, ¿no? ¿Para qué estudias tanto? De todas formas, las personas que estudian ni consiguen trabajo. Mira, yo nunca he estudiado y tengo trabajo y gano bien, ¿no? Entonces, es su forma de ver su felicidad, su libertad. Para él, en este caso, los estudios son una forma de esclavizarnos, los estudios. Pero mientras que para mí, todo lo contrario, la ignorancia siento que me esclaviza. Entonces, yo siento que voy a ser feliz si conozco más cosas, si aprendo más cosas. Si pudiese tomar todos los cursos del mundo, todos los días lo haría. A mí me hace feliz, ¿no? Pero ahí tú tienes que pensar, ¿eres feliz siendo una hormiguita o eres feliz siendo un saltamontes? Esa es la reflexión que se debería hacer al final de esta película, ¿no? Porque todo el tiempo lo plasman como que la hormiguita es la buena y el saltamontes es el malo. El saltamontes por haber ejercido su autoridad, por haber tenido liderazgo es malo. Pero para otras personas, si lo ves con otros ojos, puedes llegar a entender que el saltamontes no es tan malo. En realidad el saltamontes simplemente ha sabido utilizar con inteligencia sus habilidades, ¿no? Entonces, por eso me gusta esa película, me parece interesante, porque nos enseña varias cosas y nos hace reflexionar, ¿no? Marx nos dice que existir como ser humano es tener conciencia de sí mismo y ser capaz de tomar decisiones, ¿no? En otras palabras, lo que Marx nos quiere decir es el hecho de que tienes que aprender a liberarte para poder ser feliz de alguna manera, ¿no? Piensen, chicas, ¿qué es lo que a ustedes les ata? ¿Qué es lo que no les hace ser felices? Y se van a dar cuenta que el día que se libren de esa situación, van a encontrar su camino, ¿no? Hacia la felicidad, que es lo que todos queremos. Ahora, vamos a hacer una actividad y para esto les voy a dar un tiempito.
Si es que quieren se pueden desconectar, pero no sin antes responder esta pregunta que también se está haciendo en el Padlet, igual que que se los he hecho para el tema de la asistencia, ¿ya? Para los que han llegado tarde, por si acaso, la asistencia se hace a partir de las actividades que se realizan. Hoy día estamos haciendo ya 2 actividades, con esta es la segunda, y necesito que pongan su nombre y su comentario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder esta vez en el Padlet? Es, ¿para qué existe el hombre? ¿Ya? Yo sé que es una pregunta muy filosófica, ya, es una pregunta que tienes que pensar realmente antes de responder, así que se van a tomar su tiempo. Ahorita son las 9 menos 20. A las 9 menos 5 volvemos a conectarnos y ya quiero que vayan respondiendo todos en el Padlet esta pregunta.